Dispongámonos entonces para abrir la palabra de Dios. Vamos a continuar con Primera de los Corintios capítulo 4. Por favor, abrí tu Biblia. Primera de los Corintios capítulo 4. Vamos a tomar la porción desde el versículo 8 hasta el versículo 13. 8 al 13. Antes de leer, vamos a encomendarnos al Señor una vez más. Señor, venimos una vez más, Señor, delante de ti para pedir tu auxilio en este tiempo. Vamos a abrir tu palabra y rogamos, Señor, que tú nos dirijas. Necesitamos conocerte hoy, conocerte más. Y en esta mañana te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine la mente para comprender tu palabra, tu verdad, y que esa verdad afecte nuestra vida, que es tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar lectura, hermanos. Dice así la Escritura: ya estáis saciados, ya estáis ricos, y sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Antes de entrar a nuestro texto, hermanos, como una introducción breve, no tan breve, debemos nosotros ser conscientes que el sufrimiento es una parte esencial e ineludible de nuestra experiencia cristiana. Si viniste a esta iglesia y pensás que porque venías acá a adorar a Dios, a alabar a Dios, tu vida va a ser color de rosa, se van a solucionar todos los problemas, no vas a pasar ninguna dificultad, yo te tengo que decir la verdad que eso no va a ocurrir de esa manera. Por supuesto que la vida cristiana no consiste solamente en dificultades, en pruebas y aflicciones, sino que también tenemos gozo y paz y tenemos cosas positivas muy agradables. Por ejemplo, el gozo de la salvación que nosotros los cristianos disfrutamos, la plena esperanza, nosotros tenemos esperanza plena en el futuro, porque el futuro está en las manos de Dios. Nuestra experiencia diaria de la provisión de Dios, que vemos todos los días en nuestras mesas, en nuestras casas, con nuestras familias, nosotros podemos disfrutar de eso y lo vemos todos los días. La comunión unos con otros, que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros. Esas son experiencias que no todos los seres humanos tienen, solamente los creyentes. Ahora, los creyentes realmente no tenemos por qué quejarnos o de qué quejarnos si tenemos todas estas cosas. Pablo va a decir en el capítulo 15 de esta carta: no somos ni mucho menos de todos los hombres los más dignos de lástima. Sin embargo, la vida cristiana no deja de caracterizarse por muchos momentos de sufrimiento.
de muchas situaciones y luchas agonizantes. Y nuestro Señor Jesucristo, como leímos el Salmo 23, Él nos conduce por verdes pastos, pero también nos conduce por el valle de sombra de muerte. Los dos vienen de parte de Él. Y en medio de muchas cosas y hermosas de la vida de fe, hay también momentos duros y difíciles. Nosotros los cristianos somos llamados a sufrir. Y este mensaje no es tan popular hoy. Queremos evitar sufrimientos. Queremos pasarla siempre bien, sin ninguna dificultad. Ahora, ¿por qué sufrimos? El sacrificio de Cristo, de nuestro Señor en la cruz, fue algo único que no se va a repetir. Porque el aspecto importante del sacrificio de Cristo, el carácter propiciatorio, es decir, el Señor, nuestro Señor, se ofreció voluntariamente y murió como nuestro sustituto. Él llevó sobre sí nuestros pecados y en virtud a ese sufrimiento de Él, nosotros somos perdonados, somos justificados por el sufrimiento de Él en la cruz. En Hebreos 10:14 decía, por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Eso quiere decir que nuestro sufrimiento no tiene que ver con nuestra salvación o para salvarnos, o para expiar nuestros pecados, o para complacer a Dios, o para pagar alguna culpa. Cuando sufrimos, esa no es la razón. El sufrimiento no es por esa causa, hermanos, porque el creyente, nosotros los creyentes, ya estamos libres de toda condenación y no necesitamos nosotros tener temor del juicio eterno. En ese sentido, el sacrificio de Cristo es completo, perfectamente eficaz y suficiente. Su sangre ha pagado toda nuestra deuda y satisfizo plenamente las demandas de Dios de su justicia. El ser humano entonces no puede añadir nada al valor de la expiación de Cristo, porque eso ya está completo. Entonces, nuestro sufrimiento en la vida, nosotros los creyentes, no tiene nada que ver con la cuestión del perdón de pecados o para que Dios nos acepte como sus hijos. No sufrimos por esas causas. Sin embargo, hay otra dimensión del sacrificio de Cristo, del sufrimiento de Cristo y de su muerte que Él nos dejó a nosotros como un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Cristo marcó con su sufrimiento un patrón que todo cristiano tiene que asumir. El Señor dijo allá en Juan 15:20, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguen a mí, dijo Jesucristo, también os perseguirán a vosotros. Cristo trazó este camino de sufrimiento para nosotros. Primera de Pedro 2:21 dice, Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La vida de nuestro Señor es nuestro modelo. Y Jesús nunca nos prometió que nuestra vida de fe sería fácil. Él nunca dijo eso. Nuestra vida como cristianos va a ser difícil. Va a ser difícil. Nunca prometió que sería fácil. Él prometió todo lo contrario. Sería dura nuestra vida. Y por eso el Señor decía, calculen bien el gasto. Calculen bien el costo de seguirle a Él. En Lucas 14, 27 y 28 Jesús dijo, el que no carga su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Y detrás de esta cruz no podemos escondernos. Dice que cada creyente va a tener que tomar su cruz y va a tener que seguir. Y la cruz significa muerte, significa angustia, sufrimiento. Todos nosotros, cada uno de nosotros, no vamos a escaparnos de la cruz. Nos encontramos todos al pie de la cruz, pero cada uno va a tener que tomar esa cruz por el resto de su vida, hasta el último día de su vida. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis, no dijo puede ser, solo para algunos, no, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. En Hechos 14, 22, decía así el texto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, querido hermano, Dios no garantiza que nuestra experiencia en este mundo será de constante gozo, comunión y bienaventuranza, que vamos a pasar la bomba siempre, sino que lo que sí está garantizado para cada uno de los creyentes es que cada creyente experimentará algún tipo de sufrimiento y esto va a ser inevitable. El sufrimiento es una parte integral de la vida de todo creyente. Pablo le dice así a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y atiendan al verso 12 de 2 Timoteo 3, 10, 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Basta de tanta persecución, ¿verdad? Llamo la atención de ustedes para que ustedes se preparen, hermanos. El sufrimiento sí es parte de nuestras vidas. Que no te sorprenda. Pero tenés que saber que Dios te va a dar la gracia en cada una de las situaciones, en cada una de las circunstancias. Les mentiría si les digo, tu vida va a ser impresionante. No vas a tener ninguna dificultad. Todo te va a salir bien. Tus negocios, tus hijos no te van a crear ningún problema. No te vas a enfermar. No vas a tener necesidad. Eso es lo que queremos escuchar. Pero la Biblia ya nos advierte a nosotros que eso probablemente no va a ocurrir. No significa que cada uno de nosotros vamos a sufrir como Pablo. Su sufrimiento era muy especial, era un apóstol, ni como Job. Y si nosotros pensamos honestamente en nuestras vidas y especialmente en esta parte del mundo, vas a ver que tu sufrimiento no es por la causa del Evangelio. Pensá bien. Yo les conozco y sé que no están sufriendo por el Evangelio. ¿Estás sufriendo por tu pecado, por tu pereza? ¿Estás sufriendo por tu indiferencia a Dios? ¿Por tu bajo concepto de Dios? Por eso estás sufriendo. No por una vida piadosa. ¿Con quién tenés problemas afuera con los inconversos? ¿Tenés problemas, tenés dificultades con algún pariente, con tu compañero de trabajo? A veces no hay diferencia. Pero Cristo dijo, y a través de Pablo dice, el que va a vivir piadosamente va a sufrir dificultades. Tal vez nuestra vida no está reflejando el Evangelio. Tal vez
nosotros estamos viviendo una doble vida como creyentes. Si nosotros evangelizamos, vamos a tener necesariamente oposición. Nos van a querer censurar en la familia, en el barrio, en donde sea. No vamos a ser agradables. Si tu vida es una vida piadosa, a tus compañeros de trabajo le va a molestar. Porque eso molesta al inconverso. Que vos no hagas las mismas cosas que ellos, a ellos les fastidia eso. Y te van a perseguir. Pero si todo es normal, y si hay una unión entre ellos, hay algo mal en nosotros entonces. La vida piadosa genera, el resultado es evidentemente una bendición delante de Dios, tiene recompensas, pero acá en la tierra va a acarrearnos dificultades. Va a acarrearte dificultades a lo mejor con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, te va a acarrear dificultades. Pero el problema es que a veces nosotros no queremos sufrir esas cosas. Esto pasaba con los corintios. La realidad social de Corintio, de la era de Pablo, como vamos a ver en esta mañana, estuvimos viendo ya largo rato en estos domingos, tiene una semejanza sorprendente con la realidad cultural en donde vivimos nosotros. Les cito algunas cosas. Les pregunto si nuestra sociedad hoy, nuestro entorno, tiene una preocupación obsesiva por la reputación y el estatus. La gente de hoy día le importa mucho ser alguien de una posición social, ¿sí o no? En Corintio también. No hay diferencia, igualito. La autopromoción para ganar aplausos e influencia. La gente de hoy en día busca ese aplauso, busca esa autopromoción, ser alguien, ¿sí o no? Las redes sociales están inundadas, cualquier cosa para llamar la atención. Así era en Corintio. Y por eso mismo, y contrariamente a las expectativas culturales en Corintio, el mensaje de la cruz no les ofrecía a los corintios una mejora en su estatus. No les ayudaba a ganar posición, creer y vivir según el Evangelio, sino todo lo contrario. Era algo vergonzoso para los corintios. Era un cambio total de la forma de vivir. Como también hoy el Evangelio, o el que cree en el Evangelio, el Hijo de Dios, está llamado a vivir de manera totalmente diferente de los valores que este mundo está enfatizando. Nosotros, hermanos, estamos llamados a vivir de una manera muy diferente, como ciudadanos del cielo, no del mundo. Y lo que vamos a ver hoy, y esto nos va a ayudar a nosotros, viendo a los corintios, y para que nos analicemos nosotros y nos evaluemos si estamos viviendo de acuerdo a los parámetros bíblicos según el Evangelio o de acuerdo a este mundo. Si la cultura de este mundo sí ya nos afectó a nosotros. Sí ya nos afectó. Porque puede ser que sea así. Entonces, vamos a ver, la propuesta de esta mañana es que el mensaje de la cruz es el fundamento y criterio para la vida de la iglesia. El mensaje de la cruz es lo que define nuestra forma de vivir y de conducirnos y de cómo debe ser la iglesia, de cómo debe comportarse y vivir la iglesia. Y vamos a ver 3 puntos. En los versículos 8 y 9 vamos a ver que la iglesia debe manifestar humildad. En los versículos 10 al 12 vamos a ver que la iglesia debe manifestar
autosacrificio. Y el versículo 13, sumisión. El primer punto, la iglesia debe manifestar humildad. La iglesia de Corintio estaba dominado, su característica no era la humildad, sino la soberbia, el orgullo. Y eso no es una cualidad cristiana, eso es del mundo. Dice así el versículo 8, ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. La semana pasada nos preguntamos por qué Pablo en un solo capítulo ya no le dijo explícitamente: ustedes son soberbios, orgullosos, paren con el orgullo. Eso está dividiendo la iglesia. ¿Por qué Pablo ya no le dijo de una o de buena a primera? Sencillamente porque el orgulloso no entiende razones de buenas a primeras. El orgulloso está cegado, él no reacciona a la reprensión. Tenés que estar argumentando y con mucha paciencia. Acá vemos la paciencia de Pablo, porque Pablo amaba a estas personas. Realmente les amaba. Y les tuvo paciencia, les estuvo explicando y mostrando punto por punto que ellos eran orgullosos, eran soberbios. Entonces, como un recurso más, le está manifestando a ellos. La semana pasada, en los textos anteriores, por ejemplo, si se fijan en el versículo 7, decía: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ahora Pablo va a aumentar esa apuesta y le va a mostrar a qué se refería. ¿Por qué ellos se creían que ya alcanzaron toda la capacidad espiritual supuestamente que un creyente debe alcanzar? Y Pablo usa un recurso literario, una figura literaria que se llama el sarcasmo. Sarcasmo. El sarcasmo es una figura literaria o una forma de comunicar algo. ¿Entienden que el sarcasmo, hermano? Cuando ve a alguien, tu vecino no trabaja, está todo ya tomando tereré, ¿y qué uno dice? ¿Qué trabajador es? Ese es el sarcasmo. O cuando uno le dice a su esposa: ¿te pasa algo? No. Ese también es sarcasmo. Porque cuando uno es sarcástico, ¿qué quiere hacer? Dice algo contrario, ¿verdad? A lo literal. Quiere significar otra cosa. Entonces, Pablo va a hacer eso. Va a usar sarcasmo con esta gente. Una vez más, para ver si se despiertan y si deponen la actitud orgullosa y si paran de estar evaluando a la gente para ganar posición. Dice: ya estáis saciados. Atiendan la progresión en estas tres frases. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. El verbo que Pablo usa acá, ya estáis saciados, significa estar lleno, tener suficiente. Es en cuanto a la alimentación, pero acá es una figura. No le está diciendo a ellos: sí, ustedes ya comieron mucha comida. No, está dando como una figura, está mostrando algo. Ya comiste hasta llenarte. Y evidentemente acá no está hablando de comida, hermano. Le está diciendo de manera irónica: ustedes creen que ya tienen todo el alimento espiritual que necesitan. Lo que los corintios estaban diciendo es: ustedes ya no tienen necesidad de nadie. Y desde ahora en más, para que te meta acá en este texto, todo lo que Pablo está diciendo en forma sarcástica es lo que los corintios tenían el concepto de él. Es contra Pablo. A Pablo es que le están despreciando acá en Corintios. Es un ataque contra Pablo. El orgullo de los corintios los llevó a pensar que habían crecido sin la ayuda
de los siervos de Dios y especialmente de Pablo. Nosotros estamos en un nivel espiritual, no necesitamos maestro. Pablo, nosotros no te necesitamos, nunca te necesitamos. Si somos estos, es por nuestra forma de ser. Nosotros somos los estudiosos. Nosotros luego queremos y somos luego inteligentes. Y no. Si esta iglesia es como es, no es por vos. Es por nuestra cuenta. Nosotros generamos toda esta... no necesitamos que nadie más venga a enseñarnos. Ya sabemos todo ya. Eso es lo que estaban diciendo los corintios. Pablo estuvo 1 año y medio con ellos, hermano. Y ahora están diciendo, Pablo, no te necesitamos. Es más, nunca te necesitamos realmente. Qué duro, ¿verdad? Ellos creían que por sus propios medios eran lo que eran. Y atienden, hermano, que el orgulloso piensa que está en un nivel más alto que todos, que no necesita nada. Todo esto que están llenos, en realidad es todo lo contrario. Ellos eran inmaduros, que es lo que está demostrando esta frase. Eran inmaduros, muy inmaduros. Ellos creían no necesitamos más instrucción de parte de Pablo. Eran orgullosos. Y esta es la necedad, característica del que cree que sabe todo. Esta es una característica del que piensa que sabe todo. Pablo le dice, ustedes están satisfechos realmente de ustedes mismos. Están embriagados de ustedes mismos, no de Dios, no de las cosas espirituales. Ustedes son carnales, inmaduros. Evidentemente, esto es lo contrario de lo que Dios espera de nuestro carácter. Que siempre seamos enseñables, eternos estudiantes. Que tenga siempre la predisposición, la disposición de aprender. No creerte que ya sabes todo, no mandarte la parte de que vos ya no necesitas. No, porque vos le seguías a Michelin, eso es tuyo. Nadie más te puede enseñar. Que vos tenés todos los libros de MacArthur. Entonces ya sabes todo. No es así. Nunca va a ser así. Sin embargo, la actitud de Pablo sí es humilde. Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado. Y eso está diciendo Pablo, el apóstol de Jesucristo. Nunca dijo, yo ya llené todo. No se creía que él conocía todas las cosas. Él dice, yo dejo todo esto, lo tengo como basura a fin de conocer más de Dios y ser conocido por Él. Esa es la actitud del creyente. El creyente siempre busca conocer más de Dios. Nunca piensa que ya sabe todo. Porque el creyente maduro es pobre y humilde de espíritu. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres. Cristo dijo eso. Los soberbios no son bienaventurados. Te pregunto, hermano, ¿estás tentado a ser como los corintios y crees que tenés todo lo que necesitas en materia espiritual? ¿Que ya sabes todo? ¿Crees que no necesitas un pastor? ¿Crees que podés vivir tu vida cristiana de manera independiente de todos y por tu propia cuenta? Estas actitudes evidencian tu inmadurez. Inmadurez. Porque en una iglesia es posible. En Corintio y acá también es posible. Que alguno de ustedes diga, yo me manejo solo, yo no voy a decir nada de lo que dice el pastor, yo voy a hacer tengo mi propia agenda en la iglesia. Esa es una actitud orgullosa. Si Dios te puso pastor es porque quiere que te guíe, porque somos ovejas. Somos ovejas, hermano, y necesitamos ser guiados. Si el pastor te está diciendo esto hacer según la escritura, no un capricho, ¿qué tenés que hacer, hermano? Tenés que obedecer según la palabra de Dios.
De esa manera vas a madurar. No, pues yo sé más que él. Yo sé más. Pero vos no sos el pastor. Para eso Dios pone pastores en la iglesia, para dirigir a su grey. Tal vez conozca mucho, pero eso no significa que vos seas maduro. Eso lo único que evidencia es que vos no conoces realmente a Dios. Si conocieras a Dios, Dios es el que manda eso. Que vos obedezcas a tus pastores. Que seas enseñable. Que seas guiado. Que seas receptivo a la palabra de Dios que se te está enseñando. O poner freno. Esa es una actitud orgullosa. Ahora observen la progresión que les dije. Primero ya están saciados. Ahora ellos se creen ricos. Ya estáis ricos. Y sin nosotros reináis. Evidentemente es una falsa noción espiritual de estos creyentes. Desasiados pasan a qué cosa? A la opulencia. Dice, somos ricos. No tenemos hambre ni limitaciones. No tenemos límites. Creían que habían llegado a ser lo que eran por esfuerzo personal, o según ellos pensaban que eran, ¿verdad? Realmente, pero ellos eran un desastre. Pablo sí les dijo a ellos en el capítulo 1, verso 5, que ya habéis sido enriquecidos. En Cristo sí estamos con toda bendición espiritual, es cierto eso. El tema es que ellos pensaban que acá, en este mundo, ellos ya alcanzaron la perfección. Nosotros sabemos más que Pablo, o por lo menos nuestro líder, a quien nosotros seguimos, ese bando anti-Pablo, dice, nosotros sabemos más que Pablo. ¿Qué es lo que nos va a enseñar él? Decía una persona alguna vez, tenemos que, en otra dispensación, en otro lugar, no acá hermano, para no hacer conexiones, no era acá, tenemos que estudiar, ¿qué te parece? Y a un pastor era, tenemos que estudiar Génesis, la Biblia. Dice él, qué malo que vamos a estudiar. Ya estudiamos toda la Biblia ya. Ahora tenemos que hacer otra cosa, cosas más profundas. Bueno, eso es Corintio, hermano. Eso es orgullo, nivel Satanás, es ese orgullo. ¿Cómo que ya sabemos toda la Biblia? Nunca vas a saber todo. Siempre necesitamos seguir aprendiendo. Nunca llegamos a un conocimiento total, no lo vamos a llegar. De hecho, a Dios nunca jamás, ni en esta vida, con nuestra mente distorsionada muchas veces por el pecado, no vamos a llegar a conocer completamente a Dios. Y con nuestra mente ya glorificada, santificada, perfecta, sin obstáculos en el cielo, nunca vamos a llegar a conocer completamente a Dios. Porque nuestro Dios es enorme, hermano. Infinito. De ahí tenemos que partir nosotros y tener este concepto de que siempre necesito conocer más a Dios. De hecho, la vida eterna, dijo Jesús, ¿qué es? Conocer a Dios. Esa es la vida eterna, conocer a Dios. Y este conocimiento de Dios nunca se va a acabar. Y eso es impresionante. Porque nuestro Dios no es chiquitito, limitado. Nuestro Dios es infinito. Estos eran autosuficientes. Se engañaban a sí mismos los corintios. Creían ser ricos cuando en realidad eran indigentes. Realmente la gráfica de esta gente, el diagnóstico lo encontramos en Apocalipsis 3:17. Abrí tu Biblia, Apocalipsis 3:17. Ellos creían que estaban llenos, ricos, pero realmente la realidad de ellos es lo que se manifiesta acá en Apocalipsis. Cristo dice esto de la iglesia de la Odisea, no de Corintios. Porque este mal no es solamente de Corintios. Este mal sigue hoy día, puede ser que esté en nuestra iglesia. Por eso evaluamos, hermano.
Verso 17, capítulo 3 de Apocalipsis. Y atiendan ahí. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, dice Jesús, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta es la descripción de Corintios. Así estaban ellos, pero ellos se autopercibían como la élite espiritual de su época. Y eso nunca va a pasar en una iglesia. Por eso la iglesia debe ser humilde. Nosotros siempre estamos aprendiendo. Siempre, porque ignoramos muchas cosas. Muchas cosas. Y estamos constantemente aprendiendo. No juzgamos a otros. No juzgamos otras iglesias. Sí, nosotros respetamos, sí amamos. No podemos nosotros decir, nosotros conocemos más que la iglesia fulana, que la iglesia sultana. No es así, hermano. Eso no tiene que salir de nuestras bocas. Mucho menos tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que tener humildad en eso. Dios se revela así como a nosotros, también a otros, por medio de su palabra que están estudiando. Sea una iglesia pequeña o una iglesia grande, no importa. El Señor está hablando ahí, está santificando hermanos. Eso siempre va a ser así. No queremos nosotros autobombo, como que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a ir a ayudar a todas las iglesias. Nosotros tenemos que ayudarnos primero acá. Nosotros tenemos que fortalecernos primero. Entonces Jesús le dice a esta iglesia, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Estos eran ciegos. Es lo que produce el orgullo, ceguera. El orgullo no nos deja ver, no nos deja reconocer nuestra condición. No nos deja cambiar realmente. No nos deja glorificar a Dios. Pero la máxima expresión de arrogancia de estos corintios, de su vanagloria, observamos en la frase que dice, sin nosotros reináis. Acuérdense que esto es sarcasmo. Es todo lo contrario. No solamente ellos decían, ya conocemos todo, ya no necesitamos a los apóstoles, es más, dicen los corintios, y esa sensación que ellos tenían era porque estaban tan bien con su cultura, con el mundo, en esa época, que ellos pensaban que literalmente ellos estaban gobernando de parte de Dios, ya inclusive a los incrédulos. Ellos decían, o por lo menos estaban reinando en su propio criterio. Pero Pablo decía, tengo mayor gozo en ser esclavo de Cristo que un rey. Somos siervos, mayordomo, decía en el capítulo 4:1. De la suficiencia de estos corintios, a la opulencia y ahora a la realeza. Uno se pregunta, ¿por qué esta persona, un converso, tiene tanto dinero, que es lo que todo el mundo aparentemente piensa que si tiene todo eso ya es la felicidad y el éxito? No tiene nada que ver. Dice, ¿por qué no se queda en su casa y está tranquilo? ¿Por qué se mete en problemas? Que la gente le odie. Ya tiene todo, dice la gente. No, quiere poder, quiere gobernar. Porque así es el ser humano pecaminoso, no se conforma. Quiere más, quiere gobernar. Y esto es lo que pasaba con estos corintios. Pero ellos no es que tenían algo, ellos no tenían nada, pero sin embargo creían que sí tenían todo para reinar. La principal característica, hermanos, del orgulloso, del necio, es considerarse tan algo como que es el Señor de todo, como que todo le pertenece. Ese es un soberbio, ese es un necio. ¿Y saben qué?
Esto era ridículo, muy ridículo. Pero era bíblico. ¿Por qué? Proverbios 18:2. Proverbios 18:2 dice, no toma placer el necio en la inteligencia, sino en que se descubra su corazón, dice Proverbios. Quiere publicar su necedad, no se puede quedar callado, tiene que decir que él es alguien, no puede evitar. Famoso conversación de pesca, ¿verdad? Sacamos un pescado enorme, nosotros sacamos uno, ¿verdad? Él tiene más, él es más. Impresionante. Tenemos esa capacidad nosotros. Y Pablo le dice, y ojalá reinases, para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros. Ojalá reinases. Lo que Pablo, por lo menos la palabra de Dios afirma, es que los creyentes, nosotros todos los creyentes, no solo los corintios, no solo un grupito, vamos a reinar con Cristo. Todos los santos, todos los creyentes, vamos a reinar con Cristo, no solo algunos. Pablo expresa su deseo de que el reino de Dios ya hubiese aparecido y que los creyentes de Corinto estuviesen ya reinando con Cristo. En 2 Timoteo 2:12, no hace falta que lea, anotarlo, después leer. También en Apocalipsis 3:21, esa es la promesa de que los creyentes nosotros vamos a reinar con Cristo. Vamos a reinar con Cristo en su reino milenial. Eso va a ocurrir, eso tiene que ocurrir. Hoy la iglesia no está reinando nada. Entiendo ahí, hermano, dicen, no, la iglesia, el reino de Dios está con todo. Pero eso es mentira. Solamente necesitamos mirar con nuestros ojos que se han de comer los gusanos, que eso no es cierto. Que Satanás no está atado, que está vivito y coleando, está engañando al mundo, eso es cierto. En una parte sí está vencido, ya no tiene poder sobre nosotros, eso ya está vencido, pero Cristo mismo dijo que el postrer enemigo a ser vencido, ¿qué es? La muerte. Hay algo que tiene que seguir pasando. Y estos corintios decían, no, nosotros ya estamos en esa época, nosotros ya estamos gobernando. Pero Pablo les dice, si ese fuera el caso, nosotros estaríamos también. Ustedes están por el ministerio que nosotros hemos hecho. Si ustedes están reinando y nosotros entonces, ¿por qué estamos sufriendo? ¿Qué es lo que va a mostrar de ahora en adelante? Si ustedes ya están reinando, ¿por qué entonces nosotros estamos sufriendo? Era un sarcasmo realmente. Era para sacudir a los corintios, no se daban cuenta. Ustedes no están reinando nada, ustedes se mezclaron con el mundo. Satanás y el mundo está reinando en ustedes, no Dios. Ellos no se dieron cuenta que fueron los siervos de Dios, Pablo, Apolos y otros líderes más, quienes les enseñaron acerca del reino de Dios. Pablo les enseñó a ellos acerca del reino de Dios. Ellos, por el ministerio de Pablo y otros, llevaron a los pies de Cristo a esta gente, a los corintios. Ahora dicen, nosotros somos independientes. No necesitamos más siervos. Ellos estaban engañando, pretendían ser reyes. Lo que están diciendo, nosotros estamos llevando la delantera. Pasa que Pablo, la forma en que él se viste, que él no tiene mucho brillo, no es reconocido públicamente por su forma de hablar. Él está atrás. Nosotros estamos adelante que Pablo. Nosotros estamos reinando primero que ellos. Es un desprecio hacia Pablo. Pablo está esperándolo por venir. Pablo está esperando la venida del Señor. Sin embargo, los corintios, ¿qué decían? No, ya estamos, ya lo logramos. Y en el verso 9 empieza a explicar este punto. Y Pablo se queda pensando en esta situación. Dice, porque según pienso, Pablo dice, en mi opinión, versículo 9, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres.
esta frase porque según pienso, Pablo está argumentando, está reflexionando en esa frase y ojalá reinases, para que nosotros también reinásemos también juntamente con vosotros. Entonces Pablo lo que les va a demostrar es que si la iglesia estuviera reinando ya con Cristo, eso significaría que ya están glorificados. ¿Y por qué entonces estamos sufriendo los apóstoles? Si la iglesia ya está glorificada, si ya está reinando, ¿por qué estamos sufriendo entonces? ¿Cuál es el sentido? Entonces Pablo está demostrando ese punto. Y Pablo va a demostrar que los apóstoles, si realmente la iglesia ya está reinada, ya está glorificada, no estarían sufriendo estas múltiples dificultades que va a enumerar. Fíjense, dice, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Y Pablo está pensando justamente en lo que implica ser un apóstol, todo lo que conlleva ser un apóstol del Señor. En ese entonces, hoy ya no hay apóstol. Una muestra, por si acaso, y si alguna vez alguien nos ve que están en esas iglesias, que tienen apóstoles, que observen la característica aquí de Pablo, de todo lo que él sufrió, a ver si él pasa lo mismo, porque este es el sello de los apóstoles. Un apóstol del Señor tenía esta característica, no estaban en auto de último modelo, no tenían gente que se iba y le secaba su frente con pañuelos, no, sufrían, sufrimiento, no tenían casi nada, eran despreciados. No se le llamaba al Congreso para orar por los diputados. No se le llamaba eso. No eran despreciados. Entonces, Pablo dice, espera un poco, Dios nos puso así, para que suframos. Esta es una realidad. El apostolado conlleva sufrimiento inevitablemente. Y cuando dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, Pablo está llevando a la mente de los corintios hacia a un hecho que ellos conocían muy bien, que el ejército romano, los romanos, cuando conquistaban a un pueblo, a enemigos, hacían una procesión, un desfile triunfal. Y en primer lugar estaban los generales, ¿sí? Los soldados romanos siendo victoriados, ganaron, ¿verdad? Obtuvieron victoria. Y al final, en los últimos lugares, estaban los prisioneros. Pero estos prisioneros, no es que se les iba a llevar a la cárcel, se les iba a alimentar, no. La gente ya sabía que estos prisioneros iban a ser muertos, iban a ser ejecutados. ¿De qué manera? O le ejecutaban a los soldados, o preferentemente de parte de los romanos, es meterle en el circo romano, que le devoren los leones o los gladiadores. Esa era la figura que está usando Pablo. Y Pablo dice, Dios nos colocó a nosotros al final, no al frente, al final a nosotros. Somos sentenciados a muerte. Pablo dice, es como si Dios nos hubiera colocado a los apóstoles al final del desfile. El lugar que ellos ocupaban de últimos en esta procesión era vergonzosa, algo que chocaba con los corintios. ¿Los corintios qué querían? ¿Vergüenza? ¿Honor? No. Ellos querían ser los primeros. Ellos querían ser reconocidos como alguien en la sociedad. Y Pablo dice, no es solamente eso, sino que vamos a ser ejecutados, vamos a ser muertos. Dice después el versículo, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo emplea acá la palabra, cuando dice espectáculos, es la palabra teatrón. De esa palabra viene la palabra que usamos hoy, teatro. La palabra teatro viene, que usa Pablo, el espectáculo. Es decir, en este teatro que Dios despliega,
nosotros somos los últimos. Nosotros somos un espectáculo para este mundo. Su situación de sufrimiento y problema eran vistos por los corintios con desprecio. Con desprecio. Pero Pablo les va a decir a ellos que lo que ellos están sufriendo no es por cualquier cosa, es por el Evangelio. Abrí tu Biblia ahí en 2 Corintios 4, 7 al 12. 2 Corintios 4, 7 al 12. El sufrimiento de Pablo era por el Evangelio, hermanos. No era porque él quería conseguir un trabajo más para que tenga más cosas en este mundo. No, era por el Evangelio. Yo sé que a medida que leemos estos sufrimientos, está muy desconectado de nosotros, porque nosotros no sufrimos estas cosas. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Lo que está diciendo, está demostrando Pablo a los corintios, es que los apóstoles, a quien ellos estaban despreciando, eran muy visibles como aquellos que sufren humillación. Claro, si vos predicas un mensaje que para el mundo es locura, los que predican ese mensaje, ¿qué son? Son locos, humillantes, pobrecitos, pobrecitos los apóstoles, pobrecitos los creyentes. Pero Pablo dice, todo este sufrimiento es una confirmación de que nosotros somos apóstoles, fuimos puestos por Dios. Esto es una confirmación, lejos de avergonzarnos. Estos sufrimientos justamente están marcados por Dios para los apóstoles. Y si esto se manifiesta en nosotros, y si es nuestra realidad, evidentemente somos de parte de Dios. Somos apóstoles, dijo Pablo. Una vez más, claro, esto no es de ahora. No somos apóstoles, ya no va a haber nunca eso. Ya fueron. Ese es el punto, hermano. La cruz es lo que llevaba a ellos justamente ser tenidos como algo vergonzoso. Ahora, desde el punto de vista de los corintios, era probable que, o por lo menos dudoso, que Pablo fuera un apóstol de mucho prestigio, porque ellos estaban buscando eso. Ellos decían, si Pablo está siendo avergonzado y toda esta característica, no tiene prestigio, ¿para qué seguirle? Y Pablo afirma no solo que él es como un condenado a morir en el circo romano, sino que también se trata de un espectáculo que está a la vista de todo el mundo. No se avergonzada del Evangelio. No se avergonzada del Evangelio. Y hermanos, ¿cuál era el punto de referencia de un apóstol? ¿Esto es humildad o no? Sufrir estas humillaciones, no reaccionar, someterse a lo que Dios dice, eso es humildad. Ahora, ¿cuál es el punto de referencia para nosotros? Es humildad, hermano. Es soportar también estas situaciones. La humildad. Entonces, tu sufrimiento, tu vida cristiana, es motivo de orgullo, ya sabes todo, ya no necesitas maestros, vos ya alcanzaste ya la perfección espiritual, o si sos una persona que necesita. Nosotros somos personas que necesitamos, hermano. Necesitamos de Dios. Entonces, ¿estás viviendo de acuerdo al Evangelio?
pasás vergüenza, tus familiares te avergüenzan porque vos crees en Cristo, porque crees este mensaje de que Cristo murió en tu lugar como un sustituto, fue resucitado. ¿Te crea vergüenza eso? ¿Te crea vergüenza exponer eso? Tal vez estás corintianizado, no querés pasar vergüenza. Porque en el momento en que vos digas que sos cristiano, en el lugar donde estás, no hace falta entrar y hacer polémica. Soy cristiano acá. No hace falta hacer eso. Tu vida va a demostrar eso. En las conversaciones con la gente, en tu trabajo. El creyente, por lo menos en esta parte del mundo, en su trabajo tiene dificultades. Su trabajo es donde le persiguen. Y estás dispuesto, o te callás nomás, sos un cristiano secreto, un cristiano espía. Nadie sabe que sos cristiano. Entonces podés camuflarte entre ellos, puedes participar en su charla pecaminosa, están ofendiendo a Dios, están diciendo groserías, están hablando de fornicación, de adulterio, y vos estás entre ellos riéndote. Total, ellos no saben que sos creyente. Sos aceptado. Frecuentar entre ellos constantemente. Buscas más a los inconversos. No querés ser rechazado. Hermano, por tu fe vas a ser rechazado. Y no hace falta que vos les dejes a ellos. Ellos te van a abandonar. Ellos te van a excluir. ¿No querés ser excluido? ¿No querés pasar esa vergüenza? Cristo dijo, si ustedes se avergüenzan de mí, yo me voy a avergonzar de ustedes delante de mi Padre. Por eso tal vez no estamos en tantas dificultades. Probablemente ni evangelicemos, hermano. Probablemente. ¿Cuándo fue la última vez que viste a un alma perdida yendo al infierno y vos tenés el mensaje de salvación y podés contar, podés decirle, te callaste? Porque no querés pasar dificultades. No querés pasar vergüenza. Y es lo que Pablo va a mostrar ahora en el segundo punto. El mensaje de la cruz es el fundamento, el criterio para la vida de la iglesia, del creyente. Nosotros tenemos que manifestar entonces autosacrificio. Verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Acuérdense que esto es sarcasmo. Nosotros débiles, ustedes fuertes. Ustedes honorables, nosotros despreciados. Lo que Pablo le está diciendo aquí es, ustedes todavía piensan que el Evangelio es locura y que sus ministros son insensatos, tontos. Ustedes tienen vergüenza que se les identifique como siervos de Cristo. Ustedes tienen vergüenza que se les identifique como cristianos. Porque eso era despreciado en esa cultura. Hoy también es despreciado. Hoy también. Ellos tenían vergüenza de eso. Los corintios tenían vergüenza. Ellos solo querían renombre, gloria, reconocimiento mundano. ¿De qué te sirve que el mundo te aplauda? ¿De qué sirve, hermano? El mundo está perdido. No necesitamos aplauso de ellos. Si siempre hay halagos del mundo hacia vos, probablemente seas parte de ellos. Observen lo siguiente, y probablemente le choque a alguno. Cuando el Papa habla y hace declaraciones, el mundo le aplaude. Nunca está en contra de él. Observa eso, fíjate en las noticias, observa, lee los periódicos, de repente hay algunos, pero dentro de la Iglesia Católica misma, que están en contra. Pero el mundo aplaude, de hecho que le dan primera plana. Cuando él habla, le aplauden y le apoyan a él. Nunca están en su contra. Eso es sospechoso, por lo menos, ¿verdad? Decía algo verdadero, mostrarle a la gente el Evangelio y evidentemente ahí enseguida. Decirle la verdad y te van a odiar.
La gente no quiere escuchar. El evangelio, hermano, es ofensivo. Imagínense que le diga a alguien, estás en pecado, te vaya al infierno. Hay algo mal en vos, sos pecador. Eso es ofensivo. ¿Quién te cree que sos? Yo no le maté a nadie. Yo soy una buena persona. Es ofensivo el evangelio y te va a causar enemigos, necesariamente. Van a catalogarte de tonto, débil. No, la Biblia, eso es para los de mente débil. No, lo inteligente para el mundo, ¿quiénes son? Los ateos, ¿o no? Y los ultra tontos del mundo, ¿quiénes son? Nosotros, los creyentes. Cuanto más científico que parezca y hable de manera increíble, pero que él es ateo. ¡Wow! Este es ridículo, pues, que vos creas que alguien murió en la cruz por vos y te vas a ir al cielo. Eso es ridículo, eso es para tontos, para niños. Eso piensa el mundo. Y ellos elogian la inteligencia, pero una sabiduría mundana que no sirve para nada, para nada. Ellos gastan millones para ver qué país allá en el universo último ahí, con su telescopio, pero millones de millones de millones. Y para que se enteren algún día que eso va a ser destruido. Increíble. La sabiduría humana, hermano. Los corintios estaban amando la sabiduría humana. Ellos todavía se sentían tentados a pensar que los predicadores del evangelio eran charlatanes. Los filósofos griegos pensaban eso. Anotá, lee después Hechos 17, 18. No, estos son charlatanes, decían los filósofos, por Pablo justamente. Justamente Pablo allá otra vez, ¿verdad? Pero por él dijeron eso. Ellos no podían aguantar que se les diga que ellos son gente tonta. Pero justamente eso eran ellos. Pablo ya les dijo en el capítulo 1, 26 al 29, les leo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo que ustedes son realmente, y cada uno de nosotros, es que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo, que somos nosotros, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, ese somos nosotros, escogió Dios, y lo que no es, que somos nosotros también, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Los corintios creían recibir honor, pero ellos no mezclaban las cosas del mundo con las cosas del evangelio. Pero ellos estaban acumulando realmente vergüenza, pero vergüenza delante de Dios. Los inconversos, los incrédulos se burlaban de los apóstoles, le deshonraban, le insultaban. ¿Por qué? Por su fidelidad a Dios, porque estaban sirviendo a Dios. El mundo es hostil para con los que sirven a Dios, siempre va a ser así. Pablo dice que son considerados necios por causa de Cristo. Te pregunto, ¿te preocupa que la gente piense que sos ignorante por tu fe en Cristo? ¿Por eso no llevas tu Biblia? Cuando era adolescente, tenía 15 años y tenía que pasar la fila, ¿verdad?, de gente. ¿Y yo qué hacía con mi Biblia? Pues me daba vergüenza. Me metía acá y me subía. Y allá sacaba mi Biblia y ya pedí perdón, hermano, por si acaso. Pero tal vez no por tu Biblia, hermano. No, pero en el celular tenemos. No lleva tu Biblia. Que vean que vos estás leyendo. Necesitan ellos ver eso. Por lo menos eso que te identifique. Por lo menos eso a vos te va a dar la valentía. Por lo menos ahí tener la Biblia y no va a ser tan alevoso. No finjas, no tengas vergüenza de representar a tu Dios delante de quien sea. No tengas temor, no tengas vergüenza.
Y si tenés que predicar el Evangelio y están los súper sabios ahí, predicar el Evangelio sin temor. Dios va a hacer su obra. No tengas miedo, no tengas vergüenza porque venía a esta iglesia, porque te ven venir. Que una iglesia que no sale en la tele, su pastor ahí, mecánico encima, ¿verdad? Qué vergüenza. Y yo he visto, hermano, y yo hago a propósito, ¿verdad? Realmente. Hubieron personas que cuando me vieron, no con traje, cambiaron ya de actitud. Pero la gente quiere ver a su pastor, impresionante. El anillo de oro, ese sí tengo por ahí de casado, ¿verdad? Pero es todo lo que tengo, ni una plata más no tengo. Pero la gente quiere esa figura, sentirse orgulloso. ¿Quién va a ser orgulloso en Corintios de invitar a alguien a decir, Pablo es nuestro apóstol? Encima no habla bien, no se viste tan bien, y no es porque Pablo no quería vestirse tan bien, no es que cuanto más andrajoso soy más espiritual, no. No tenía lujos. Te voy a presentar a mi pastor, que decían los corintios. No querían, tenían vergüenza de Pablo. Hermanos, Pablo no tenía vergüenza de representar a Cristo. La gente quiere y elogia y quiere que sea gente adinerada. Decía un pastor ahí en la tele y se puso así un traje así todo roto y ven aquí le voy a bendecir. Y le estaba manipulando a la gente evidentemente. ¿Ustedes creen que yo así les puedo bendecir? ¿Verdad? Y la gente no. Y es un espectáculo, un show barato. Entonces él se pone un traje ya más de muy costoso. Y ahora sí les puede bendecir. Mentira, hermano. Mentira. Tu pastor necesita conocer mucho la Biblia y ahí te va a bendecir. Es todo lo que te puede dar. Te impongo la mano, te voy a transmitir a lo mejor gripe, algún virus. Esa es toda la bendición que va a tener. No, el pastor no tiene poder. La palabra de Dios es lo único que necesitas, que Él sea fiel en mostrarte y que vos obedezcas. No somos nosotros gente especiales, celebridades. Somos pecadores, necesitados de la gracia de Dios todos los días, hermano. No hay nada, no endiosemos a los pastores. Pero respetemos, porque eso la Biblia dice. Porque así obedecemos a Dios y respetamos a Dios. Pero no busquemos esa gloria. No busquemos eso de renombre. No necesitamos que Comunidad Bíblica de la Gracia sea conocido por todo el mundo. No necesitamos salir en la tele, no necesitamos nada, necesitamos crecer juntos en el conocimiento de Dios, que nos amemos profundamente, que no nos avergoncemos del Evangelio. Pablo dice, hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Pablo no está pidiendo que le compadezcan, sino que quiere que sepan que los verdaderos siervos de Dios sufren, padecen aflicciones, padecen humillaciones. Y esta era la experiencia de Pablo. Él no estaba fingiendo, hermano. La realidad de Pablo es así. Golpes, azotes, prisiones, naufragios, trasnochadas, hambre, sed, frío, peligros de muerte. Este era Pablo. Su hoja de ruta era eso. Atiendan lo que dice 2 Corintios 6, 4 al 10. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajo, en desvelos, ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. No solo en el sufrimiento, hermano. Estos eran piadosos. Sufrían por su fidelidad a Dios. Y cuando Pablo dice abofeteado, ¿sabe qué significa? Que la gente le agarraba puñetazos. De hecho, que en una ocasión le golpearon de tal manera que pensaron que estaba muerto. Le golpearon. Y le tiraron ellos afuera de la ciudad. Imagínense, hermano.
a un apóstol por su fiel, él estaba predicando el evangelio, le golpearon. Pero, ¿verdad que esa experiencia no es tan extraña? ¿A Cristo qué le hicieron, hermano? A nuestro Salvador le dieron puñetazo en la cara, le quitaron la barba. Cristo pasó eso, ¿o no? Nuestro Señor. Por eso los creyentes, Dios nos da la gracia de aguantar, soportar todo. Nosotros tenemos ejemplo del creador del universo siendo humillado ahí. Hoy, hermanos, hay gente que está sufriendo así. Hay hermanos que están muriendo, siendo torturados, violados por su fe. Y sí pasa. Tenemos una nube de testigos de eso. ¿Por qué avergonzarnos del evangelio entonces? Este era un evangelio de los corintios, era un evangelio triunfalista. Era el evangelio de la prosperidad de esa época. No podés tener necesidad, no podés tener hambre, no podés tener sufrimiento. Tenés que estar de victoria en victoria. Tenés que ser un influencer cristiano. Eso era Corintio. No estamos llamados a eso. Pablo dice, no tenemos techo fijo. No es que Pablo no tenía casa, pero no estaba tan cómodo ahí. Él podía tranquilamente dejar sus comodidades e ir a servir al Señor. Te pregunto, ¿estás dispuesto a perder todas tus comodidades terrenales por el bien del Evangelio y por seguir a Cristo? ¿Estás dispuesto a perder todo eso? ¿Estás dispuesto a perder clientes por Cristo? A mis hermanos que trabajan de sol a sol. ¿Estás dispuesto a perder algo de comodidad por tu fe en Cristo? Pablo dice, verso 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen, ¿y qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a decir después de esas cosas. Bendecimos, padecemos persecución y los soportamos, dice Pablo. Quiero llamar la atención acá cuando dice nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Acá, cuando los corintios escuchan eso, esto orgulloso, era ofensivo esto. No era común. El trabajar con las manos era despreciado, era para los esclavos. No era para alguien importante. Alguien importante no se ensucia la mano. Alguien importante no corta sus pastos. Pero, hay un ejemplo. Sí, corta también, pero alguien importante tiene empleados. ¿Cómo que alguien importante va a cocinar? No tiene cocineros, ¿o no? No estoy para la gente del servicio. Hoy usamos ese término. Para la gente del servicio. A los limpiadores. Qué vergüenza, dicen los corintios. Pablo trabajando con sus manos, eso es despreciable. Ese no es alguien importante. Ese es alguien cualquiera. El trabajo físico se creía que era solo para los esclavos. Y la gente de Corintios, los anti-Pablo, aborrecían a Pablo, despreciaban a Pablo porque él trabajaba con sus manos. Imagínense, personas pudientes vienen a la iglesia de Corintios, invitan a alguien importante en el mundo y el apóstol Pablo enseñando, sabían que él trabajaba con las manos, ¿verdad? No era tan agraciado eso para ellos. No repercutía eso orgullo para ellos. Su pastor no le daba orgullo. ¿Cómo le van a escuchar a Pablo, verdad? Pablo trabajaba como artesano, es decir, confeccionaba probablemente, ¿cómo que se llama eso? Tiendas, mejor tiendas. Trabajaba en eso, trabajaba con sus manos para poder sostenerse. Mucho tiempo trabajaba, enseñaba la palabra de Dios y en su hora libre trabajaba con sus manos justamente para poder mantenerse a sí mismo. Y eso, lo que implica también de que Pablo esté trabajando con sus manos, en esa cultura, si vos querías fama, vos patrocinabas algo. Cuando vos patrocinabas a alguien,
¿Qué hacen los jugadores hoy? Cuando patrocinan la marca, lo que sea, ¿qué hacen? ¿Usan esa prenda? ¿Se visten de esa manera o no? Porque eso le da estatus a esa marca. En Corintio pasaba eso. Que la gente, dice que se encontraron en las excavaciones muchas lápidas de esclavos, no solamente de gente adinerada, de esclavos, que pagaba a alguien para que hable bien de él. Eso se llama mecenazgo, patrocinar a alguien. Para que cuando yo le patrocino a Pablo, evidentemente tiene que nombrarme a mí, su benefactor. Y eso querían los corintios. Y Pablo dice, yo no voy a recibir plata de ustedes, yo voy a trabajar con mi mano. Y eso, ¿cómo va a hacer Pablo eso? Eso era despreciable por los corintios. ¿Cómo nuestro apóstol va a ser así? Entonces, hermanos, cuando uno patrocinaba a alguien, cuando le daba ayuda financiera, debía agradecer a sus benefactores, exaltando sus virtudes. Justamente lo que Pablo no hacía. Pablo les enfrentó a ellos. Pablo sabía bien, hermanos, que él era un siervo de Dios. Dios es el que sostiene a los siervos de Dios, no la iglesia. No tenemos nunca tener esa cultura que hay también en otras situaciones, en otras iglesias también, que los miembros piensan porque se paga al pastor, tienen derecho sobre el pastor. Eso está equivocadísimo. Dios es el que sostiene a sus siervos, no la iglesia en ese sentido. Es Dios. Esto no es una cooperativa. Los socios son los que pagan el sueldo. No es así, hermano. Es Dios. Dios es el que provee a sus siervos. Y vemos en muchas iglesias que eso Dios hace y la iglesia pierde esa bendición de ser parte de la obra de Dios en ese tema, donde la iglesia no le reconoce. Conozco, hermanos, pastores, con siervos que están en esa situación, están recibiendo ayuda de otros lados, no de su iglesia. Eso es vergonzoso. Eso sí es vergonzoso. Pero para que veas que Dios igual le va a sostener, para que veas que Dios no te necesita para eso. Nunca nos necesitó para eso. Dios nos sostiene. Dios guarda a sus siervos, provee para sus siervos. La teología de la prosperidad nació ahí, hermano, no ahora. En Corintios estaba eso. Dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Pablo, el mundo por lo menos de ese entonces no podía entender la actitud de Pablo. La gente de esa época, la humildad era algo horrible, no era una virtud a imitar, no, la venganza, tomar represalias. ¿Por qué? Porque si alguien te ofende, te está humillando. Y vos tenés que salir y golpearle más para humillarle más y vos salir ganador. Y Pablo dice, no, nosotros no hacemos eso. Y los verbos que usa acá Pablo muestran que esto era algo constante. Esos insultos eran constantes. A ellos se les perseguían de forma constante. Y ellos respondían con bendición. Bendecían a sus enemigos. Ellos sufrían la persecución. Pablo dice, nosotros estamos aguantando, aguantamos con todo. No les importó eso, hermano. Pablo experimentó mucho abuso verbal de muchos falsos maestros, pero la iglesia de Corintios especialmente le hirió a este hermano, realmente. Porque eso hiere a los líderes, le hiere cuando la gente empieza a hablar mal, sin razón. Así con razón no se tiene que herir, se tiene que avergonzar y reconocer. Pero sin razón cuando empieza a acusar, a hablar mal, eso hiere. Y la iglesia de Corintios fue número uno en herir a Pablo en ese sentido. Le difamaba muchísimo.
Imagínense, la iglesia que él formó le está despreciando, es una locura. Tercer punto, sumisión, verso 3. El fundamento del Evangelio, el criterio de vida del Evangelio, y Dios nos manda a ser sumisos, obedientes. El inconverso es rebelde, el inconverso es orgulloso. El inconverso es autocomplaciente. Nosotros nos sacrificamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todo. La teología triunfalista, de que si vos sos hijo de Dios, Dios ya ganó en la cruz, no vas a sufrir nada de dificultad, tragedias, todo va a salir bien. Esto fue un ataque directo a eso. Pablo dice, hasta ahora, hasta este momento, hemos llegado a ser la escoria de la tierra. No solamente la escoria de la tierra, sino la basura otra vez. La basura de la basura somos considerados nosotros. Dice escoria. Somos rechazados. Somos rechazados. Nosotros como creyentes, hermanos, en otras palabras, debemos esperar que las cosas en el mundo no siempre nos vaya bien. Vamos a experimentar rechazo. En el momento que hablas de la palabra de Dios, vas a tener oposición. El Dios de este mundo controla a las personas. Nosotros vamos contracorriente, necesariamente. A eso fuimos llamados. Nuestros valores son diferentes, son celestiales. Son del reino de Dios. Ahora, ¿significa que tenemos que estar contentos y buscar persecución? No. Pero nos va a alcanzar. Lo que sí tenía que estar preparado, va a pasar. Es que cada vez que nosotros seamos obedientes al Evangelio, el mundo nos va a rechazar. Y vamos a sufrir persecuciones. Jesús dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Los seguidores de Cristo, los creyentes, experimentan abandono de parte de amigos, inclusive familiares. Tienen que sufrir agresiones verbales, sufren agresiones verbales. Te trabaja en la mente eso, te trabaja en tus emociones. Pero nosotros nos mantenemos firmes. Nos mantenemos en el Evangelio. Suframos por eso, hermano. Y yo te animo a que analices tu vida. Si afuera estás siendo fiel al Señor. Si estás presentando el Evangelio como debe ser. Hay lugares donde el Evangelio se presenta y no ocurre nada. Da gusto escuchar, la gente le escucha. A mí me llamó la atención eso. Inconverso, siguiéndole a un predicador y enamorado de ese predicador, siendo inconverso. Porque lo que dice es agradable a los oídos de ellos. No les confronta en sus pecados. Nosotros sí. Y eso te va a acarrear situaciones difíciles. Pero soportá. Somos bienaventurados. Que el Señor nos dé una visión correcta de cómo debemos vivir en este mundo. Que la iglesia está fundamentada en Cristo y que la forma de vivir de la iglesia es de acuerdo al Evangelio. No de acuerdo a la cultura de este mundo. No estamos para agradar a la gente, estamos para agradar a Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que somos débiles, que te necesitamos. Ayúdanos, Señor, a afirmar estas convicciones de que este es un camino trazado por ti mismo, no es nada ajeno. Ya nos advertiste que podamos ser conscientes de eso y que no nos dé temor, Señor, porque tú nos diste un espíritu de poder, no de temor, sino de dominio propio. Ayúdanos, Señor, a serte fieles en proclamar el Evangelio claramente, sin temor, en amor y en verdad. Bendice a tu iglesia, guarda a tu iglesia, Señor. Guárdanos en esta semana que inicia
para que seamos fieles a tu palabra, a tu evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.